Pues vamos a dar inicio, vamos a presentar ya a nuestro querido coach Raimundo Cervantes. Tengo el agrado de conocerlo ya algunos años atrás. Te quiero contar una experiencia bien padre. Yo voy a Tlaxcala a hacer una certificación y resulta que está una persona con una personalidad imponente, sobre todo muy bien alineado. Y resulta que él vivía muy cerca de donde yo vivía y fuimos vecinos durante mucho tiempo. Su mamá y mi madre, en paz descanse, se conocieron. La coach Viole, que es su mamá, va a estar posteriormente con nosotros también dando un tema maravilloso. Y resulta que tenemos muchos amigos en común. Entonces me dio mucho gusto conocer a Ray Cervantes, que es quien nos va ahorita a hablar de un tema maravilloso. Este tema que es cómo cambiar estos pensamientos, pero quiero que él lo diga mejor. Primero te voy a presentar aquí quién es Raimundo Cervantes. Raimundo Cervantes es licenciado en Mercadotecnia, coach de alto impacto, certificado desde 2010 en las áreas de Life Coaching, Ejecutivo y Empresarial. Es máster en Programación Neurolingüística, certificado por conocer, agente capacitador externo, acompañamiento a la norma 035, coach de alto impacto, como te lo mencioné, desde 2016, y certificado en los estándares de competencia S0204 y S0234 por conocer, con los estándares de competencia. Y entonces tenemos aquí a mi querido Raimundo Cervantes, que ya lo están viendo en la pantalla. Es un gusto, un halago el que esté con nosotros. Vamos, antes de darle inicio, vamos a leer los comentarios que ya tenemos por aquí. Pepe Zamora nos dice buenas noches. Y también Iván Castillo nos dice saludos, coaches. Muchos saludos, Pepe, saludos, Iván. Que tengan muy bonita noche y vámonos con todo, mi querido Ray. Vámonos con tu tema que es maravilloso, principios para transformar tu realidad. Todo tuyo. Lo agradezco mucho, Master. También un privilegio haber coincidido contigo en la certificación. Fue un tiempo muy bueno. Principios para transformar tu realidad. Vamos a iniciar con el principio de la mente. Yo, como lo hago de una forma más cotidiana, es saber las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Porque recuerden que la vida tiene reglas. La vida es un proceso de diferentes etapas de vida y sobre todo de diferentes formas de irlas enfrentando. Una forma como yo lo comprendí fue tener claras las reglas del juego, y la primera regla que nos pone el principio es el principio de la mente. El principio de la mente dice que todo el pensamiento puede materializarse y somos lo que pensamos. Eso se escucha muy sencillo, lo hemos escuchado tantas veces que nos podemos imaginar. Lo tenemos desde el famoso tema del secreto, los decretos, el tablero de visión, donde viene que todo deriva de una idea, todo viene de la mente, pero vamos a simplificarlo y vamos a darle más poder, que esa es la parte importante. Uno de los puntos que manifiesta el principio es lo que tú piensas se manifiesta. Ese tema muchas veces, a mí la parte personal, me llegó a conflictuar un poquito. ¿Por qué? Porque era tan sorprendente el tener un enfoque, un objetivo y poder lograrlo en el tiempo. ¿Yo por qué me convertí en coach? Porque yo tuve un coach que me ayudó a lograr ese aspecto. Eso que yo quería manifestar, desde la parte empresarial, por supuesto, se hizo posible a través de enfocar la mente. Y para mí fue una herramienta increíble y muy potente, simplemente utilizando los recursos, que el mejor recurso era yo. Ahí fue donde yo me enamoré del poder acompañar a las personas y transformarlas. Dentro de esta regla tenemos que entender que todo surge de una idea, pero tenemos que conocer cómo trabaja nuestra mente. Uno de los puntos claves es que recuerden que nuestra mente es una repetidora, y si tú tienes un pensamiento que lo lanzas por primera vez, se puede llegar a repetir entre 60,000 a 40,000 veces. Entonces, y es importante en qué estás enfocando tu pensamiento. La forma de manifestarlo tiene que ver con la claridad que tú vas comprendiendo en el tema de poder darle claridad a tus ideas, que esa es una parte muy importante. Lo voy a desglosar en dos puntos. Uno es el autoconocimiento y otro es el plan de vida. El autoconocimiento es clave. ¿Por qué? Porque es conocer quién eres, cuáles son tus fortalezas. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero es una esencia clave y lo tenemos que hacer en diferentes partes de nuestra vida. Conocer
qué haces muy bien, conocer qué no haces muy bien, conocer qué puedes mejorar y conocer qué puedes desarrollar. Son puntos que le va a dar un sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque sabes cuáles son las reglas que tú tienes para poder lograr las cosas. Es un ejemplo, y lo hemos escuchado tal vez en algunas otras pláticas, es como cantar. Cantar es muy divertido, es muy relajante. Lo practiquen y en verdad que van a dormir muy bien. ¿Por qué? Porque ayuda a descargar toda esa energía, ayuda a conectar otras inteligencias y sobre todo te ayuda a dar ese flujo emocional y te relaja, que es la parte que estamos ahorita trabajando, el sentido de vida. El sentido de vida tiene que ver el ser, tu ser. Es un trabajo interior. Es muy importante durante las etapas que vamos teniendo, el que puedas darle sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque vamos desarrollándonos. Vamos enfrentándonos a circunstancias totalmente diferentes y a retos totalmente diferentes. No es lo mismo cuando empezaste tu carrera profesional, cuando tomaste la decisión de formar una familia o tomaste la decisión de irte de forma independiente y lograr tus retos profesionales o personales. Fue un trabajo interior, pero aquí viene la parte interesante, que son las 3 reglas básicas cuando haces un trabajo interno. 1, requieres paz, requieres un tema que se llama gratitud y un proceso de balance que se llama armonía. Es darte ese tiempo para entenderte, después comprender tu contexto y de ahí empezar a enfocar qué es lo que quieres lograr, quién eres, qué estás aportando, hacia dónde quieres llegar. Les voy a poner un ejemplo de vida que en este proceso de darle sentido a mi vida me dio mucha paz y fue un agradecimiento porque ese es mi potencial. Yo mis canales de comunicación son los 3 al mismo tiempo. Yo soy visual, auditivo y kinestésico. ¿Qué quiere decir? Que mi forma de aprender es más compleja. ¿Por qué? Porque yo tengo que verlo, lo tengo que escuchar, lo tengo que escribir y lo tengo que hacer para poderlo comprender. ¿Eso que me pone en otras formas de aprendizaje? Que voy más despacito. Eso a mí me frustraba mucho porque yo veía a mis compañeros o compañeros de trabajo que la agarraban a la primera. En un ejemplo que yo tengo muy cercano es mi hermano. Mi hermano tiene una capacidad impresionante que agarraba el cuaderno, lo leía, llegaba al examen y 8 y 9. Porque tenía esa habilidad. Yo hasta que aprendí a descubrir que mi habilidad era darle un poco más de tiempo, me di cuenta que podía desarrollar los temas en un alcance mayor. Ese sentido de vida me dio mucha paz y un agradecimiento porque sé que me tengo que dar mi espacio, sé que tengo que llevar un ritmo diferente, pero también me ayuda a impactar como yo soy, que esa es la parte clave. La otra, ya vimos el autoconocimiento, el sentido de vida, ahora nos vamos al plan de vida. El plan de vida tiene que ver mucho con el propósito de vida. El propósito de vida lleva un tiempo entenderlo, descubrirlo. Incluso hay algunas ocasiones que el propósito de vida va evolucionando de acuerdo a cada etapa que vas viviendo. O hay un propósito, ahora sí que podemos decir, que rige todo. Pero eso tú lo vas a descubrir. Si lo llevamos al punto aquí es el hacer. Es cuando ya lo llevas al exterior. Tiene 3 elementos o 3 reglas básicas. Una es tener un plan escrito. Ya puede ser un plan de vida o un plan de negocios. ¿Por qué? Porque le da sentido hacia qué estás haciendo y a dónde quieres llegar. Obviamente que te da la estructura y la organización para ir cumpliendo los diferentes metas u objetivos que requieres para llegar al objetivo. El otro es el enfoque positivo. El enfoque positivo, este es un punto muy polémico, pero es muy práctico. El enfoque positivo tiene que ver con el que aprendas a fracasar. A fracasar en el sentido de vivir la experiencia, darle entendimiento en qué dejaste hacer y qué tienes que hacer de nuevo para lograr tu objetivo. Si lo llevamos a la parte empresarial, el Design Thinking me encantó desde la primera vez que lo vi. El Design Thinking
Debes de ser experto en fracasar rápido, fácil y barato. Y eso te lleva a una innovación directa para poderlo hacer. Pero un fracaso en el sentido de acumular experiencia, no de el concepto que tenemos de fracasar. El concepto que tenemos de fracasar es el que no lo hiciste bien. Y algo que tiene la vida es que tienes que ir intentándolo de diferentes formas para que logres el objetivo que tú quieres. Y esa es la experiencia, ese es donde se hace. El enfoque positivo tiene que ver mucho en que te replantees con las preguntas ¿es lo que quería? ¿Qué me hizo falta o qué dejé de hacer? ¿Por qué? Porque eso te va a reposicionar. Y en estos tiempos, que estamos viviendo tiempos extraordinarios, el enfoque positivo es muy importante. El enfoque positivo es el poder de adaptación. El entender que como haya sido las circunstancias que hayan sido, hoy es una realidad y está presente. Y es un principio que estamos viviendo. Y lo tenemos que llevar de una manera enfocada, adaptándonos. Hoy la nueva normalidad va a ser diferente. Hay algunos expertos que hablan que esta modificación de estilo de vida va a impactar hasta dentro de 3 años. Todos los que vivimos el 2001 nos impactó de cierta manera. Incluso en esa época yo viajaba y me impactó en la forma de viajar. Cómo cambió el estilo, cómo llegar al aeropuerto era totalmente diferente, las revisiones, todo fue diferente, pero nos adaptamos. Hoy debemos de empezar a entender el entorno y darle enfoque positivo. Y la regla número 3, la básica, es la pasión. La pasión es realmente que te llene, que te levante, a veces hasta que te quite el sueño de algo que te gusta hacer. A mí me apasiona mucho acompañar a las personas cuando lo descubrí. Cuando nos vamos a la primera, al autoconocimiento, al sentido de vida, me di cuenta que una de mis fortalezas era escuchar. Era el poder comprender la situación y a mí me llenaba realmente de satisfacción el poder acompañar a mi cliente a lograr su objetivo. Hoy ya cumplo objetivos, sueños y sobre todo metas empresariales. Ha llevado un proceso, por supuesto, porque he tenido que desprogramar muchas cosas para darle este alcance y sobre todo yo vivirlas. Eso es lo que le ha dado un impacto mayor. Entonces voy a hacer un pequeño recordatorio. Son 2 bases: el autoconocimiento, sentido de vida, el ser, el interior y sobre todo las 3 reglas básicas: paz, gratitud y armonía. Y luego nos vamos al plan de vida, que es tu propósito de vida, el por qué estás aquí, cuál es tu misión de vida, qué tienes que lograr. Este propósito es mayor. Cuesta trabajo encontrarlo. Tente paciencia, porque recuerda que todo es un proceso. El proceso de autoconocimiento es toda la vida. Hay ciclos que se cumplen y hay ciclos que te plantean. Cuando se acaba un ciclo es cuando normalmente te haces la pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ya no me satisface esto. ¿Qué es lo que quiero? Y viene toda esta reconfiguración y volver a enlazar lo que es el plan de vida. Recuerda, el plan de vida es el propósito de vida, es el hacer, el exterior y los 3 básicos: plan con sentido, enfoque positivo y pasión. Bueno, voy a retomar ahorita un tema que estamos viviendo que tiene que ver con la salud. Una definición que me encantó, que realmente la salud tiene que ser una forma integral, que hoy lo estamos viendo sobre todo por el estar en casa, el cambiar ese ritmo, el de repente empezar a convivir y empezar a vivir otras realidades que el día al día no lo hacían. La salud tiene que ver que es un estado perfecto del bienestar, pero incluye 4 elementos: salud mental, emocional, física y espiritual. Uno de los retos que tenemos ahorita es cómo logramos balancear esos 4. Nos va a llevar un poquito de tiempo porque requerimos tener el autoconocimiento, el sentido de vida, quién soy, qué me gusta, dónde impacto más, dónde realmente no impacto, y el plan de vida, el propósito de vida. Y este es el balance que vamos a encontrar. Uno de los puntos que siempre les comento a mis clientes, a mis coaches, es que el balance de repente se pierde. Aquí no hay negativo ni positivo, ni más ni menos, ni pérdida ni ganancia. Se llama balance. Y como todo balance, hay días buenos, hay días malos y hay días peores. Pero hay días extraordinarios. El detalle es
¿Cómo te vas balanceando con el día, con la circunstancia, incluso con las personas? Hoy requerimos mucho el enfoque positivo, un balance, entender cómo nos vamos a adaptar y también empezar a visualizar cómo vamos a salir, cómo vamos a regresar, cómo vamos a contactar. Hoy hacer negocios, hoy empezar a relacionarlo con las personas va a ser diferente, porque hay un factor que se llama miedo. El miedo viene enfocado, lo que te impulsa es a ser preventivo. ¿Qué medidas estás tomando para ser preventivo ante las circunstancias que están haciendo? Pero un miedo mal enfocado lo que causa es el temor, la pérdida, el que voy a tener y lo que convierte a las personas en toma de decisiones reactivas. ¿Quieres una toma de decisión asertiva? Enfoca el miedo, porque sí da miedo. Es uno de los puntos que tenemos que reconocer que viene en el autoconocimiento. Sí da miedo esta circunstancia. Yo les puedo compartir y le agradezco mucho a mis compañeros del CEL cuando a mí me sensibilizaron cuando empezaron a escribir, oiga, tómenselo en serio, no está fácil. También me tocó con la familia de Estados Unidos que me empezaron a escribir. Yo tomé las medidas. Un ejemplo, yo empecé a utilizar el cubrebocas desde marzo. ¿Por qué? Porque estaba siendo responsable y me volteé a ver cuáles eran las mejores prácticas a nivel internacional. Era preventivo, era disminuir el riesgo. Hoy lo que tenemos que también cambiar la forma de pensar tiene que ver en el que estábamos muy acostumbrados a pensar en base a riesgo. Todos los que conozcan el ISO saben que uno de los fundamentos es el pensamiento basado en riesgo. O sea, si dejo de hacer esto, ¿qué pasa? Pero estamos viviendo un tema de incertidumbre. Un tema de incertidumbre es no sabes qué va a pasar. Tienes muchos datos y hay veces que es difícil cuadrarlos. Ese es el punto importante en el tema del autoconocimiento. Cómo te sientes y que reconozcas, pero que enfoques. Porque si mueve. Los que tenemos familia, los que tenemos a papá y mamá todavía que nos acompañan, es procurarlos a ellos y procurarme a mí de forma responsable. Lo mejor que yo puedo hacer en esta circunstancia es ser responsable de mi persona. Hoy mi misión no es convencer a la gente que haga las cosas diferentes. Y aquí voy a citar una frase de Víctor Frank. Léanlo, es increíble cómo hoy es muy vigente lo que él vivió y nos transmitió. La frase dice así: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Hoy lo estamos viviendo de esa manera. Hoy la situación no la podemos cambiar, más bien cómo nos vamos a reinventar, cómo vamos a empezar a plantear nuevas circunstancias y empezar a probar cosas nuevas, que es donde viene el tema del fracaso. ¿Por qué? Porque no nos va a salir. A mí me pasó con el ejemplo del cubrebocas. Salía con el cubrebocas, traigo lentes y se me empañaba. Entonces tenía que ver dónde lo utilizaba o me quitaba los lentes. Tuve que ir improvisando en ese sentido y aprendiendo hasta que ya hice un hábito nuevo, que eso hizo la diferencia. Uno de los puntos que voy a cerrar ahorita para ya, tener la retroalimentación con el Master Paul es una frase también de Víctor Frank que habla acerca que de las decisiones, no las condiciones determinas quiénes somos. Hoy estamos en un momento de tomar muchas decisiones. Sí nos tenemos que dar un tiempo, estar en paz, tener esa paz mental para poner todos los elementos, entender y comprender el contexto, entenderme y comprenderme cómo lo estoy pensando, cómo lo estoy sintiendo y cómo voy a tomar la acción. Por eso el principio de la mente, que es una regla de vida, es cómo están llegando las ideas a tu mente, qué estás alimentando a tu mente y sobre todo cómo estás enfocando la acción y las estás utilizando a través de tu filtro. Master, este es uno de los puntos que quería compartir. Agradezco mucho el espacio. Me encantaría conocer tu retroalimentación acerca de los términos que ahorita estuvimos platicando. Muchas gracias, mi querido Ray. Antes de continuar, quiero decir una frase bien padre de Don Quijote, que dice: yo sé quién soy y sé qué puedo ser. Ahorita que hablas de autoconocimiento, vamos a entrar ahorita, voy a tratar de comentar algo del autoconocimiento, pero nos dice Ricardo Martín, tiene una pregunta bien interesante. Dice: Ray,
Cuando arrancas la planeación, ¿cómo recomiendas arrancar? ¿Qué factores considerar? ¿En qué enfocarse y qué dejar atrás? A ver, Ray, por favor, respóndele a Ricardo Martín. Mi querido Richard, es una pregunta muy buena. Uno de los puntos es empezar a diagnosticar. Tienes que sacar un diagnóstico de cómo estás, de qué circunstancias estás viviendo, qué es lo que tú requieres, y después empezarle a dar orden y después haces el plan. Muchas veces queremos arrancar haciendo el plan sin entender el contexto, cómo me encuentro, cómo estoy. Entonces, una parte importante sobre todo es sacar un diagnóstico situacional. ¿Cuál es el contexto y cómo yo estoy dentro del contexto y cómo me siento? Después es pasar a definir cuáles son los objetivos, que es la famosa lluvia de ideas, y después de ahí a armar el plan. ¿Qué quiero lograr? ¿En qué tiempo lo quiero lograr? ¿De qué forma quiero lograr? Y si es posible lograrlo. Entonces, una de las partes interesantes es que aprendamos a entendernos antes de tomar la decisión, que eso es un elemento que lleva tiempo. Hay que darnos ese espacio para entendernos y sobre todo comprender cómo está el contexto. No sé si hay otra pregunta, Máster, acerca del tema. Acerca del tema no, pero quiero hablar mucho, y hablabas del autoconocimiento. El autoconocimiento nos lo dice, por ejemplo, Víctor Frankl en El hombre en busca del sentido, que es el padre de la logoterapia. También Daniel Goleman en la inteligencia emocional, pero me gusta mucho cómo lo maneja Howard Gardner. Gardner lo que dice es que se manejan dos tipos de inteligencia, la interpersonal y la intrapersonal. Una es cómo analizarnos nosotros, en qué momento estamos, quiénes somos, qué podemos hacer y darnos cuenta de nuestras capacidades. Y la otra es la interpersonal, que la interpersonal sería básicamente cómo nos adaptamos y cómo vemos el entorno alrededor. Y justamente lo acabas de decir maravillosamente, mi querido Ray. Cómo transformar nuestra realidad es partiendo de nosotros mismos, no hay de otra forma. La realidad no podemos cambiar a otras personas, podemos cambiar nuestro entorno, pero nuestro entorno depende de nosotros mismos. Entonces yo creo que esa realidad de autoconocimiento, el agradecimiento al que hablaste, todo es parte de cómo transformarnos a nosotros, en vez de estarnos dando golpes de pecho y decir, no, ¿por qué a mí, Dios mío? Enfocarnos sobre lo que tenemos, los dones que poseemos, y de ahí enfocarlos para el futuro. ¿Qué opinas tú, mi querido Ray? Totalmente de acuerdo. Incluso si te das cuenta, el autoconocimiento es la parte intrapersonal y la parte del plan de vida es la parte interpersonal. Yo también, un descubrimiento que hice yo trabajando con mi socia, con la coach Viole, con niños, fue las inteligencias múltiples. A mí me llamó mucho la atención cómo con los niños es un trabajo muy enfocado, pero ya con los adultos se deja de hacer. Yo lo que he estado trabajando es rescatar las inteligencias múltiples porque somos una inteligencia integral. ¿Cómo nos conectamos? Es increíble en los acompañamientos que tenemos con empresas o de forma personal que logramos que la gente cante, baile, se abrace, aprenda a compartir, aprenda a contactar, pero tiene que ser a través del fomento de las inteligencias múltiples. Un proceso que ahorita platicamos, el intra y el inter, sí lleva un tiempo. Una pregunta que me han llegado a hacer es, oye, ¿cuánto tiempo voy a lograr superar esta etapa o este momento? Todos llevan un tiempo diferente, ¿eh? A mí me ha tocado clientes o coaches que en 2 meses ya lograron afinar muy bien sus metas. Hay otros acompañamientos que me han llevado 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque es un orden global de muchas cosas. Esta es una parte clave. Uno de los elementos que tiene que ver es cómo podemos atrevernos, porque eso yo lo comento de forma personal. Yo me atreví a voltearme y a conocerme. Y como lo defino hoy en día, ver mi lado oscuro y ver mi lado de luz y cómo poderlos integrar. Cuesta mucho trabajo ver el lado oscuro. Es difícil verme desde ese sentido, pero es parte de mí.
Es la parte más honesta que tienes cuando reconoces en ese sentido. Un ejemplo, yo soy muy desesperado. Mucha gente de repente no me cree, pero yo soy muy desesperado. He trabajado mucho en ser paciente, pero yo sé que es una de mis limitantes, pero también he hecho algunas alternativas en algunos espacios, algunos tiempos. El reconocer que ya pasó mi tiempo, ya no estoy a gusto, muchas gracias, bonita tarde, y me retiro. Son de los puntos donde impacto positivamente desde mí hacia afuera, pero es un autoconocimiento que lleva un tiempo y un proceso. Entonces, sí, muy bien citado, Master, los autores. Exactamente de ahí es donde me he basado y me ha encantado mucho el trabajo de la parte de la inteligencia emocional. Yo trabajo mucho lo que es el coeficiente emocional, sobre todo para la parte empresarial. Muchas gracias, mi querido Ray. Tenemos otro comentario del coach Iván Castillo Mendoza. Por supuesto que una persona puede cambiar un abrir y cerrar de ojos, siempre y cuando tenga la intención y la acción de hacerlo. Justamente, es lo que decíamos. Pero para eso necesitamos conocernos. Como tú decías, reconocer el lado oscuro de cada persona, saber qué es nuestro lado oscuro y trabajar sobre él, porque si trabajamos en lo bonito, pues no es como lo congruente de cada persona. Necesitamos trabajar en esa oscuridad para sacarla a la luz y poder estar de una mejor forma. Y nos dice Eduardo Sánchez Aparicio, nos dice: hola Ray, la energía que generas, la energía que generas con esta fuerza del autoconocimiento considero es muy fuerte. La podemos llevar a nivel colectivo empresarial. ¿Por dónde como empresa iniciamos? A ver, Miguel Ray, tú que también estás en el ámbito empresarial con el coaching, ¿qué le contestarías a Eduardo Sánchez de Aparicio? Mira, ahí la parte empresarial es empezar contigo. Y también yo con los que he trabajado mucho son con los directivos, con los fundadores. Ellos tienen que tener esa visión y trabajar primero ellos para que después venga la organización. Les voy a poner un ejemplo que acabo de vivir. Normalmente trabajo con empresas familiares que empiezan a tener ese crecimiento y se suben al desarrollo de la plataforma empresarial. Uno de los puntos es el personal que va evolucionando. Llega un momento que el líder de esa organización se lleva a topar con techo. ¿Por qué? Porque es otra plataforma totalmente diferente. Uno de los puntos es cuando el líder está listo para poder trabajar con él y después trabajar con la organización, va a tener un impacto impresionante. Pero de nada sirve cuando el líder no se sube, no trabaja en él, no es el que pone el ejemplo. ¿Por qué? Porque no va a impactar en la organización. Y la otra es que hay un tiempo de maduración. Un ejemplo, me pasó que el liderazgo anterior de esta etapa era muy de jefe, muy de ordenar, de mandar, no poner el ejemplo, un tema de actitud. Cuando se cambia el liderazgo y se viene un liderazgo nuevo, que viene un líder que realmente impacta con la gente, es positivo, logra objetivos, lo que nos encontramos fue que la organización se acostumbró a la programación. Yo te puedo contestar también la pregunta, espero coincidir con lo que está diciendo Ray, ojalá que lo recuperemos en cualquier instante. ¿Cómo poder llevar esto, sí, con los líderes, bien decía Ray, con los directores, con los CEOs, con los vicepresidentes o presidentes de las compañías, y de ahí irlo desmenuzando y desmembrando hacia abajo, hacia los demás integrantes de la organización? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero empezando para darles algún curso o algunas estrategias o dinámicas o técnicas de inteligencia emocional sobre todo, o de esta parte de conocer que hacer como un FODA, ventajas, desventajas de lo que tiene cada persona o cada como organización, y juntos como organización regando toda la información hacia abajo, hacia el equipo de trabajo, hacia los trabajadores, hacia los obreros. Entonces, es bien importante el tener esa conciencia o esa parte de inteligencia como director o como dirigente de una empresa, y que logren en equipo, toda la organización, llevar a esas metas, a esos logros y a esos objetivos. Es muy importante lograrlo. Nos dicen, les voy a leer algunos saludos, vamos a esperar a que llegue Ray, ojalá que pueda llegar Ray, todavía no me contacto con él.
Y hay saludos de coaches desde Tlaxcala, del Estado de México, también veo que por aquí amigos de Coach Ray, que también están por aquí cerca de un servidor. Nos dice Mónica Delgado que ella está en Celaya, saludos. Irvi P dice saludos Ray. Mau Carrera dice regresa Ray. Yo también me encantaría que regresara. En cuanto esté aquí, lo ponemos otra vez al aire. Me encantaría estar comunicando más con Ray. Estoy esperando a ver si me manda un mensaje o a ver qué hacemos, pero lo perdimos. Me dicen que en Tlaxcala está la lluvia y que quizá a lo mejor hubiera algunos detalles de transmisión. Nos dice Patricia Funes, dice, romper con paradigmas de conducta y creencias es un tremendo trabajo. Gracias, Coach Ray, porque el acompañamiento es muy importante. Así es. Patricia, es muy importante el acompañamiento con las empresas, con cualquier persona, el acompañamiento incluso con tu familia, con tus hijos, con la empresa, con tus empleados. Si no sabes qué está pasando en tu empresa, en tu familia o en tu propia persona, no podrías darle una solución. Y si no sabes qué está pasando en tu organización quizá esté tronando o esté yéndose para un lugar que tú no quieres. Por eso hay que estar en acompañamiento con todo esto. Dice Silvia Calvillo, muchos saludos, felicidades Ray. Pues me da mucha pena que no esté Ray en este momento, pero vamos con lo que sigue. Espero que les haya gustado el tema del Coach Ray. Para mí siempre es un honor, es un halago, es un agasajo estar con Ray Cervantes, porque siempre platicamos, y no nada más platicamos como amigos, que es un gran amigo, sino que platicamos siempre para enriquecernos. Entonces es muy bonita esa relación cuando tienes a una persona que te hace crecer. Y yo sé que tanto Ray me hace crecer como yo creo que lo hago crecer. Entonces vamos a pasar al tema de mañana. Te agradezco mucho. Ya está conectándose otra vez Ray. Qué bueno para que termine de desahogarnos todo esto. Ahorita lo vamos a poner en la pantalla, nada más que nos aparezca ya su imagen. Ya estamos de regreso, mi querido Ray. Ya vi que te había sido, pero ya estás de regreso. Entonces, perdón. No te preocupes. No. Te quedaste desahogando una pregunta, ya desahogué otras cuantas. Pero sigue, por favor, con el tema del acompañamiento en las empresas. Okay. También nos dice Patti que romper con paradigmas de conducta y creencias es un tremendo trabajo. Entonces, te dejo otra vez con los micrófonos, mi querido Ray. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ya andamos por aquí. Sí, es un tema muy interesante y tiene que ver mucho con la mentalidad del líder. Me ha tocado con algunas organizaciones incluso el decirle... Muchas gracias. Si tú como cabeza no vas a ser parte del plan, realmente la inversión que vas a hacer en el servicio no va a impactar. Cuesta trabajo, sobre todo en el tema directivo, porque en el tema directivo, lo que he vivido en experiencia desde la Ciudad de México, fue que los directores lo ven como una pérdida de tiempo. Son muy poquitas las personas que lo ven como una herramienta que los va a potencializar. Cuando alguien está comprometido, es impresionante la evolución que tiene. Yo he tenido clientes que realmente venían de otro giro y por circunstancias estaban liderando una organización y es reestructurar toda la organización. Uno de los temas también que les digo es la filosofía de la empresa. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Es el propósito de vida. Es el propósito de vida donde le vas a dar sentido qué está haciendo la organización y cómo está impactando. A mí me pasó en algunos casos donde él no tenía claro qué hacía la empresa, hacia dónde iba, cuál era lo que quería atender el cliente, y a mí me costaba mucho trabajo transmitir el mensaje cuando me tocó a mí pertenecer a la organización. Cuando la filosofía la tienes muy clara, es muy sencillo porque lo llevas a tu día a día. Un ejemplo es en nuestra empresa en Vivalta. Uno de los temas es lograr los sueños y objetivos de los clientes. Es increíble el poder acompañar a clientes a que se compren su coche. He tenido clientes que no sabían manejar y los acompañé por su coche a sacarlo de la agencia. Llevó un proceso, por supuesto, pero todo se puede lograr. La parte empresarial tiene que ver qué es lo que quiere lograr el dueño, el directivo, el gerente dentro de su organización o con sus equipos de trabajo. Es un proceso que lleva tiempo. Es también lo que muchas veces les llego a compartir, porque es interesante, hasta divertido, que me dicen, dales unas pláticas para que se motiven y que hagan las cosas. Pero no se trata de dar unas pláticas, se trata de hacer un programa
para irlos acompañando, pero es importante que el directivo, el gerente o el dueño se comprometan y vayan llevándola en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso tiene un mayor impacto y vas acostumbrando una forma nueva de ver la perspectiva de la empresa, de tomar hábitos y de accionar directamente. Es clave en una nueva organización cuando quieres hacer una transformación, es el diagnóstico. El diagnóstico te dice qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que requiere. Sobre todo en los temas de certificaciones de ISO y ATF, debe de haber un acompañamiento porque es un cambio de mentalidad totalmente. Es una forma diferente de ver las cosas y eso lleva tiempo. Entonces también es en el comprender que cada circunstancia, cada empresa requiere algo específico. ¿Por qué? Porque es algo que requiere implementar. Hay veces que nada más es darle claridad, enfoque, atención, manejo de conflictos, manejo de situaciones de estrés, toma de decisiones en situaciones complejas, el poder dominar las emociones, hace que tengas un impacto importante en ese sentido. Sobre todo el tema que te apasione, porque esto requiere mucha pasión. La transformación, el desarrollo requiere mucha pasión porque requieres prepararte, estarte actualizando y sobre todo el vivir las circunstancias. El ser coach no quiere decir que traes una varita mágica y vas a tocar a todos y se van a transformar, no, porque cada uno es un mundo. Es entender cómo esos mundos lo enfocamos al propósito de la empresa y logramos crear una nueva mentalidad que logre objetivos, que logremos equipos autodirigidos, que logremos gente comprometida, que logremos gente responsable y sobre todo que aprendan a desarrollarse dentro de la empresa, que aporten, que eso es la dinámica donde hace que una gran organización empiece a avanzar como una sola estructura. No son partes individuales. Es increíble cómo hay organizaciones que parece que es contabilidad contra administración, contra mercadotecnia y contra ventas, cuando debería ser un flujo continuo. Entender como tu cliente interno qué requiere, qué requieres darle, qué requiere la otra área, compartirte la información para que tú hagas muy bien y puedas darle un muy buen servicio a tu cliente interno. ¿Quién lo va a disfrutar? Es el cliente final. ¿Por qué? Porque cuando le lleguen las cosas en tiempo, en forma y con muy buena actitud, es la suma de los esfuerzos de todos. Pero ahorita lo trabajamos. ¿Cómo logramos tener un autoconocimiento, ya sea de la empresa o de la persona? Y cómo lo organizamos a través de un plan de trabajo, un plan estratégico en base al propósito de la organización. Incluso en el plan personal, ¿cuál es tu propósito de vida? Como mi propósito de vida es acompañar y disfrutar los objetivos, los sueños o las metas en conjunto con mis clientes. Porque eso realmente ahí fue cuando dije, eso es lo que a mí me gusta. Me hizo replantear algunas cosas diferentes y también aprender a cambiar mi mentalidad, porque yo traía mucho la mentalidad de empleado, ya como me costó trabajo el adaptarla al pensamiento de emprendedor, el cómo desarrollar organizaciones de una forma diferente y adaptar herramientas y técnicas, porque cada organización y cada persona es diferente. Entonces, el tema es muy relevante, me encantó, de los principios de transformar tu realidad, porque cómo entiendes el contexto actual y cómo te vas a adaptar. Lleva tiempo y mucha práctica, mucha paciencia y mucho fracaso, porque tienes que intentar diferentes formas, pero de una manera más enfocada. Y sobre todo, el cómo sacas el mayor potencial de cada situación. Si necesitas, yo lo llamo en estos tiempos cuando asimilas, porque ahorita nos ha costado, bueno, por lo menos a mí me ha costado asimilar todo lo que estamos viviendo, cómo está impactando. A mí ya me empujó totalmente a la parte digital. A mí me encanta el contacto con las personas, pero ahorita no es pertinente. Entonces me estoy moviendo a la plataforma digital sin perder ese contacto con las personas. El cómo poder acercarme a ellas a través de este medio y también impactar a más personas. También son las oportunidades que tal vez no había visto, de darle este potencial, porque me había enfocado en algo y las circunstancias nunca me habían empujado a conocer esto nuevo. Hoy me estoy adaptando, estoy aprendiendo de cómo ser más profesional en la parte digital. Pronto me van a ver un poquito más en la parte digital y compartiendo este tipo de conocimientos y sobre todo yo lo que yo comparto es algo que yo he vivido. Esa es también otra cosa muy real.
algo que yo comparto, implemento dentro de la empresa, yo ya lo probé. Entonces entiendo qué es lo que nos vamos a encontrar. No es un tema nada más de conocimiento. Debes de también saber cómo lo vas a compartir, a explicar, a llevar, a adaptar para que tenga más impacto, porque si no nada más va a ser una herramienta que se va a diluir con el tiempo. Que esa es de las partes importantes en el tema del autoconocimiento y la planeación. Y podernos regresar o entender y en un momento ya poderlas vincular, que ese es un propósito que tiene la mente. La mente no nada más es conocimiento, no es nada más razonamiento, eso es un elemento. Tenemos que verlo de una forma integral, una mente integral. La mente es la que enfoca y pone el objetivo hacia dónde quieres ir, pero también cómo estás pensando. Hay otro tema que da de los principios, que son las creencias, que es todo un tema bastante interesante. También cómo lo vas complementando con el filtro que es el sentir y la emoción que es la acción. En ese sentido, ¿cómo lo ves, Master? La verdad es que es muy interesante, mi querido Ray, todo lo que acabas de compartir es perfecto. Pues padrísimo el tema, mi querido Ray, qué buenos principios nos estás manejando y que espero que les haya quedado claro a todos nuestros espectadores. Y ahí está el teléfono de Ray para que lo contacten. Él está en Tlaxcala, pero él atiende ahora sí que vía virtual a todo el mundo. Entonces, contacten a mi querido Ray Cervantes, que Coach Ray, porque en su empresa, Vidalta, ¿está bien dicho, mi Ray? Vidalta, creo que se llama, no sé, no me escucha mucho Ray, pero en su empresa él se dedica a hacer todo esto del coaching, del business coaching, del coach empresarial. Entonces me gustaría, mi querido Ray, ya presenté a la coach que va el día de mañana, entonces me gustaría que ya te despidieras con últimas palabras para los demás espectadores que están ahora conectados. Por favor, Ray. Claro que sí. Bueno, un privilegio que me hayan permitido estar en este tiempo y los que escuchen la grabación, el poderles decir que realmente hoy en este tiempo de incertidumbre hay que adaptarse, hay que conocerse en esta nueva realidad y conocer cómo quieres vivir esta nueva realidad. Lleva tiempo, date ese espacio, sé paciente y vas a alcanzar muchas cosas. Y sobre todo ahorita hay que tener la mente abierta y lo que te haga sentido toma. Empieza por ti. El mejor ejemplo que puedes poner es que lo hagas por ti. Que hagas responsable, impactes positivamente y la actitud hace siempre la diferencia. Les agradezco mucho. Vean a nuestra siguiente coach con un tema muy, muy interesante y nos vemos más o menos en 2 semanitas en otro. Exactamente, nos vamos a ver ahora con la coach Viole y después vamos a tener una intervención de la coach Viole y el coach Ray. Mi coach, muchas gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que estuvieron conectándose, a los que no conozco les mando un gran abrazo afectuoso, gracias por haber estado compartiendo este live de Facebook. Muy bonita noche y que tengan la mejor de las semanas. Muy, muy buenas noches. Hasta pronto y hasta mañana.